Sí, efectivamente, se aprecia muy bien, se aprecia muy bien. A mí me gustaría antes de que inicie que los muchachos habiliten sus cámaras para que la logren ver y usted vea que ellos están ahí conectados. Por favor, Leonardo, Lady, Gabriel, Isaac, habiliten sus Sí, cámaras, si no vamos a Génesis. aparecer así, Sí, con esa pantalla negra, parece que estamos hablando solitos. gracias, Gabriel, muy amable. Lady, por favor, Isaac, Génesis. Gracias, Génesis. Isaac, Leonardo, por favor, y Lady, háganme el favor. Gracias, Lady y Leonardo, por favor, con el joven Isaac, para que usted los conozca y vea que están ahí ellos conectados. Muchísimas gracias, joven. Gracias, Isaac. Por favor, Leonardo, ahí nos hace el favor. Bueno, ya los conoció para que ellos puedan continuar en la conferencia. Muchas Sí. gracias, jóvenes. Muchas gracias. Ok, bueno, pero sobre todo estar poniendo atención. Si ustedes ven que la señal es baja, ¿verdad? Y todo eso, entonces ahí sí es permitido, ¿verdad? Porque mejor que escuchen. Pero también, ¿verdad? Por experiencia con otros grupos, sí les voy a pedir que pongan atención, porque a veces yo trato de cubrir los aspectos que vienen en la guía, ¿verdad? O hincapié, y cuando ya voy terminando me vuelven a preguntar lo que ya he mencionado. Entonces, pongan mucha atención, ¿verdad? Para que esto pues tenga un valor para ustedes, un valor agregado para ustedes y que sea de real importancia. En algún momento, pues, dentro de nuestra carrera, ¿verdad? Nos piden trabajo de campo, pero también el trabajo en plantas, qué es lo que se hace. Y pues, como les digo, cómo llevar ese conocimiento teórico a la práctica. Entonces sí, ¿verdad? Aquí básicamente va a ser un recorrido virtual por lo que es el sistema de gestión de calidad de inocuidad de Empacadora San Lorenzo. Entonces, nosotros llamamos un sistema integrado. Hoy por hoy los sistemas no funcionan aislados, ni se ve un tema particularmente, sino que por eso son sistemas, ¿verdad? Porque lo que haga otro departamento, aun cuando no tiene nada que ver, decimos nosotros eso entre comillas, no tenga nada que ver con inocuidad, no tenga nada que ver con calidad, ¿verdad? Por ejemplo, de ingeniería, de recursos humanos, administrativo, cualquier cosa, ¿verdad? Que se haga, sí va a tener que ver y sí va a afectar la inocuidad en cierta manera o la calidad del producto en cierta manera. Por ejemplo, un departamento administrativo como ser compras, si no realizan las compras adecuadas con los equipos requeridos o no se utilizan, por ejemplo, los insumos que nosotros necesitamos con proveedores a programa integrado, ¿verdad? Continuando con la presentación, me trabó por aquí, ¿ok? Tenemos que un sistema, ¿qué es un sistema integrado de la calidad? Pues ellos enfocan las inquietudes de la industria de alimentos, es decir, los programas de prerequisito, la inocuidad, la calidad y la integridad de todos los alimentos de una forma, yo poniéndoselos con palabras sencillas. Los programas prerequisitos, como su nombre lo dice, son una serie de requisitos previos que usted debe cumplir para asegurar los tres restantes, ¿verdad? Tanto la inocuidad, la calidad como la integridad, la salud del consumidor, la calidad que tiene que ver con la apariencia del producto y la integridad que tiene que ver cumplimiento de requisitos reglamentarios, ¿verdad? Reales y con todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ninguno trabaja aislado del otro, sino que todos son importantes. Las claves para este sistema, ¿verdad? Tenemos 4 llaves, como ya les dije, ¿verdad? Los prerequisitos y los prerequisitos operacionales. ¿Y qué es lo primero? Se le corta bastante el audio.
que hace, ¿verdad? Limpia los alimentos que va a cocinar, pero hace una serie de requisitos previos que le aseguran que después ustedes esos alimentos van a ser tratados con inocuidad y que Ingeniera Ani, van a tener una disculpe, buena apariencia, ¿verdad? ingeniera Ani, disculpe. Disculpe, ingeniera Ani, fíjese que tenemos inconvenientes que se le corta la señal a usted, o sea que hay momentos que no se le escucha lo que está hablando, sino y luego continúa, pero ya no se ha escuchado Voy una a apagar parte. mi cámara. Ok, voy a apagar mi cámara Ujú, para que sea exacto. mejor la señal, Sí, por ¿verdad? favor, gracias. Ok. Bueno, aquí básicamente, ¿verdad? Venimos, no voy a retroceder porque prácticamente vamos repasando lo mismo que hemos visto en las diapositivas anteriores de una manera esquematizada. Aquí vemos lo que son los programas, el sistema integrado de la calidad, ¿verdad? Que son programas que sostienen y que trabajan unidos unos con otros, que si uno falta, ¿verdad? Es como este banquito, cualquiera de ellos se cae, ¿verdad? Entonces, todos trabajan de forma conjunta y dentro de ese sistema, ¿verdad? Lo que es los programas de calidad, los programas de prerequisitos y el plan de seguridad alimentaria. Esto va a estar sostenido o va a tener más fuerza a través, ¿verdad?, de la educación y capacitación que tengan nuestros colaboradores, ¿verdad? ¿Y cómo creamos eso? Pues tenemos que crear habilidades y conocimiento en ellos, ¿verdad? No podemos exigirle a una persona, mire, tiene que hacerlo de esta manera si nosotros no le hemos enseñado el cómo hacerlo. También la cultura de la planta a través de las políticas de la empresa, que hoy por hoy, ¿verdad? Ya se ha vuelto como un requisito reglamentario lo que es la cultura de inocuidad, ¿verdad? Ir más allá del conocimiento que nosotros le podamos brindar en las capacitaciones. Es decir, la gente o nuestros colaboradores hacen las cosas ya no solo porque los están viendo, ¿verdad? O porque hay un policía ahí cuidando de que se cumplan las buenas prácticas, sino de que lo hacen porque no podría hacer de otra manera, ¿verdad? Ellos están convencidos de que tienen que lavarse las manos porque si no puede acarrear un problema a la seguridad del consumidor, que tienen que bañarse todos los días porque es una cuestión de higiene y no hay otra forma de hacerlo, etcétera. Entonces, esa cultura de inocuidad hoy por hoy es un indicador que debe de estarse midiendo, ¿verdad? No solo con un diagnóstico inicial para saber qué tanto nivel de conocimiento tienen las personas, sino que ir viendo las conductas, ¿verdad? Que va teniendo nuestros empleados. Tenemos empleados, ¿verdad? Que de repente su generación, ¿verdad? Su nivel de cultura, su nivel de educación, el hecho del lugar de donde vienen o donde proceden, los lleva a que tengan ciertas conductas o ciertos comportamientos que no son adecuados para la inocuidad. Entonces, nosotros debemos de ir trabajando en eso, en cómo ir fomentando esa cultura de inocuidad y también cómo ir midiendo qué tanta cultura de inocuidad tiene nuestro personal. Otra también de esas eslabones que hacen más o fortalecen nuestro sistema de gestión de calidad y inocuidad es también esos medidores que nos dicen que también estamos. Es importante todo lo que son los programas de auditorías, la medición, ¿verdad? A través de las inspecciones y los indicadores del desempeño. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Los indicadores del desempeño, conocidos como KPI, ¿verdad? Son los que cada área establece, ¿verdad? Una vez que un proceso se ha llevado a cabo, nosotros vamos a tener entradas, vamos a tener el proceso y vamos a tener salidas. Entonces, es necesario medir, ¿verdad? Algo que nos diga si estamos cumpliendo con un objetivo. Y eso pues lo logramos a través de esos indicadores del desempeño que se han establecido para cada proceso. Mencionarles, ¿verdad? Que cuando hablo de sistema de gestión de calidad y inocuidad,
No solamente estoy hablando del Departamento de Aseguramiento y Control de Calidad de una empresa, sino que habla de toda la organización y el funcionamiento que tiene, ¿verdad? Toda la organización en pro de la calidad y de la inocuidad, ¿verdad? Entonces, como les decía, por ejemplo, hay que darle un mantenimiento a un equipo. Esa persona no puede trabajar aislada y decir, bueno, mi deber es venir y hacer que esta máquina funcione. Hay que ver qué tipo de grasa va a utilizar, que sean grasas que sean aptas para consumo, ¿verdad? En caso de un derrame, no vaya a morir nadie intoxicado, que sean, por ejemplo, aprobadas, que vengan de fuentes aprobadas, a qué horas lo va a hacer, ¿verdad? Y que se haga en base a una evaluación de riesgo. Entonces, cada área, ¿verdad? De la empresa tiene que tener un enfoque hacia el sistema de gestión de calidad e inocuidad. Y aquí sí soy bien enfática, ¿verdad? Porque cuando hablamos de, en algún momento, pues a ustedes les toca gestionar, si les toca, por ejemplo, dirigir, si les toca a ustedes ser líderes en una empresa, y los convierten a ustedes en el departamento de control de calidad, es difícil que el departamento de calidad no. Eso solo tiene que ver calidad y inocuidad, ¿verdad? Entonces, sino de que todos tenemos que trabajar en manera conjunta para que esto funcione. Si no, solamente van a ser papeles escritos, ¿verdad? Solamente nos vamos a llenar de un montón de documentos, pero nuestro sistema va a estar muerto. Es necesaria la participación de todas las áreas de la empresa. Bien, vamos a hablar de los programas de prerequisitos, que es la llave que abre, ¿verdad? Todo, porque son los requisitos que previamente nosotros debemos de cumplir. Su objetivo es lograr, mantener y mejorar un ambiente el ambiente, ¿verdad? De la producción necesaria para que los alimentos sean seguros y legales, ¿verdad? Entonces aquí la palabra clave que yo quiero que subrayen es crear ambiente, ¿verdad? O mejorar el ambiente. ¿Y cómo se va a hacer, verdad? Implementando y mejorando los programas que sean necesarios. Esos programas de prerequisitos pueden ser BPM formalizadas. Nosotros conocemos dos programas de prerequisitos que son como los relevantes, son los que piden las regulaciones en Honduras, son los programas que son los que necesitamos, ¿verdad? Obligatoriamente, que son las buenas prácticas de manufactura y los procedimientos operacionales estándares de saneamiento, BPM y POES, ¿verdad? Conocido por sus siglas. Entonces, esos dos programas se formalizan. O sea, dentro de ellos hay un cierto número de tópicos que ya está estructurado. Un programa de buenas prácticas tiene que tener condiciones del edificio, la higiene del personal, la salud de los empleados, el tema de control de químicos, el agua, el control de plagas, etcétera. Entonces, todas esas buenas prácticas se formalizan y se manejan de manera individual, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener ya no dentro de un solo documento de que se llama buenas prácticas de manufactura, ese montón de ítems, sino que voy a manejarlo como programas aparte. Voy a tener el programa de control de plagas, el programa de control de químicos, el programa de calidad de agua y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esas buenas prácticas son formalizadas, a eso se refiere. Hay otros programas que son reglamentarios, como ser, ¿verdad? Las OSHA, las HEPA. ¿Las OSHA de qué tratan? Tratan de lo que es la seguridad, ¿verdad? La salud y la seguridad de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, puede hacer de que estas son adaptadas, ¿verdad? Ya sea a través de otros reglamentos y de la ETI. Entonces, es necesario, ¿verdad? Lo primero, aunque me duela decirlo y me cueste decirlo, pero sí es algo bien importante, igual que ustedes lo sepan, es que la seguridad y la salud de los trabajadores va por encima de la inocuidad, ¿verdad? Entonces, anteriormente se manejaba que la inocuidad era lo primero y principal, ¿verdad? No es lo primero y principal. Lo primero es tener trabajadores sanos, seguros, saludables, trabajando en un ambiente laboral, ¿verdad? De acuerdo a lo que se requiere.
Están las normas o los programas EPA, que son todos aquellos programas ambientales, ¿verdad? Donde también aunque en las plantas, ¿verdad? Hay programas de gestión ambiental estructurados, son mayormente o más fuertes en el área de las fincas, ¿verdad? Siempre en las fincas es más fuerte el programa de gestión ambiental. También decimos que los programas prerequisitos son escritos, son documentados y que son verificables, ¿verdad? Entonces, ¿qué es verificar? Es ver si los programas están siendo ejecutados de acuerdo a su diseño. Es cuando usted, ¿verdad? Una vez que tenemos una persona ya aplicando el procedimiento, es ver si realmente lo está haciendo y que si son validados. Validar es restan la efectividad del programa. Entonces, monitoreo es que lo hagan. Verificación es que lo hagan de acuerdo al procedimiento siguiendo el ABC o los pasos establecidos. Y la validación, es decir, cumplen para lo que fueron puestos, ¿verdad? Entonces, si, por ejemplo, yo estoy diciendo, tengo un programa de monitoreo microbiológico, ¿verdad? Entonces, no, las muestras las estoy llevando al laboratorio. Luego verifico, ¿verdad? Yo un calendario a ver si realmente se está cumpliendo aquel calendario y si se está cumpliendo tal y como está establecido. Pero ¿qué pasa? Sigo teniendo problemas donde me detectan salmonela en Estados Unidos. Sigo teniendo problemas allá que me retuvieron un contenedor en Europa porque llevaba un problema de una bacteria X. Entonces, ¿qué significa? Que mi validación no está siendo efectiva, mi programa no está detectando lo que yo quiero que detecte, ¿verdad? Entonces, eso poniéndoles como ejemplo, eso es la validación. Hago una pausa aquí, les pregunto, ¿tienen alguna pregunta hasta ahorita? ¿Vamos entendiendo todo o quieren algo que ahonde un poquito más? ¿No? Por mi parte está todo bien. Ok, seguimos entonces. Aquí tenemos, ¿verdad? Lo que son los programas prerequisitos, algunos de ellos. Quiero decirles que hay más de 27 programas de prerequisitos, porque como les digo, se desmenuza todo lo que es el programa de buenas prácticas y el programa POES, ¿verdad? Que se llama Procedimientos Operacionales Estándares de Saneamiento. Se desmenuza y se vuelven en programas individuales. Entonces aquí está lo que es el control de plagas, la limpieza y sanitización propiamente, el programa de químicos, el programa de diseño y construcción de una planta, el programa de personal, ventilación, mantenimiento, control de hielo, agua, aire, gases y vapores, almacenamiento, transporte y etiquetado, el programa de contaminación cruzada, prevención de la contaminación cruzada, el muestreo microbiológico, tanto del proceso como del producto, ¿verdad? Entonces, todos estos son programas de prerequisitos. Y aquí solo estoy yo detallando como los más relevantes, ¿verdad? O más importantes. Y dentro de estos, ¿verdad? Que están aquí, 9, 10 que están aquí, voy a escoger algunos, ¿verdad? Como decir los más relevantes. Vamos a iniciar con el programa de limpieza y sanitización. Como su nombre lo dice, es mantener el ambiente sanitario adecuado, ¿verdad? Para aquellos alimentos que nosotros queremos procesar sean sanos y legales. ¿Qué va a cubrir, verdad? Tener un programa maestro de limpieza. Ese programa maestro de limpieza son todas las áreas de la planta. Aquí estamos hablando de techo, paredes, pisos, tuberías, mesas, superficies de contacto directo con alimentos y no directos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, cubre todas las áreas. Todo lo que está dentro del proceso debe de ser sanitizado, debe ser limpiado, ¿verdad? Y son actividades que no se ejecutan todos los días, ¿verdad? Entonces, tenemos también programas de limpieza diaria, que en este caso, ¿verdad? Corrijo de lo que les dije anteriormente, es todas las superficies que tienen contacto con el producto a diario, ¿verdad? Todo lo que lavo yo todos los días. Tengo procedimientos de limpieza individuales, como por ejemplo los equipos
o sea, mi procedimiento es cómo limpio una mesa. Entonces, ese equipo, que es la mesa, ¿qué voy a hacer primero, verdad? ¿Qué químico voy a usar? ¿A qué concentración? Primero voy a enjuagar, se llaman procedimientos estándares porque siempre va a ser la remoción de los desechos sólidos, el enjuague, la aplicación de la espuma, la remoción de la espuma, luego la aplicación del sanitizante y la remoción del sanitizante. Entonces, por eso se llama procedimientos estandarizados de limpieza, porque los pasos siempre van a ser el mismo, pero va a ir cambiando, por ejemplo, el método como yo hago la acción mecánica. De repente un equipo lo voy a limpiar con un paste, otro va a ser con un cepillo, otro va a ser con una escoba, otro va a ser con una esponja, ¿verdad? Entonces va a ir cambiando la metodología. De repente hay ciertos equipos a los cuales no les puedo aplicar sanitizantes ácidos, sino que alcalinos, o etcétera. Entonces, pues, esos procedimientos para cada tipo de equipo, para cada tipo de superficie, van a ir cambiando. También se considera la parte de seguridad, ¿verdad? El equipo de protección personal que va a tener el empleado, ya que ellos manipulan químicos, entonces hay que cuidar esa parte. Y también la inspección preoperativa. Una vez que la limpieza ha terminado, el Departamento de Aseguramiento y Control de Calidad hace una inspección preoperativa. ¿Por qué? Porque es independiente, ¿verdad? Yo no puedo ser juez y parte. Si yo limpié, yo misma no me puedo evaluar. Tiene que venir a alguien a evaluar qué tan buena fue la limpieza. Entonces, esa inspección de limpieza consiste en inspección visual primeramente, ¿verdad? Ver si no hay migas, si todo está impecable. Segundo, hacer monitoreo de ATP, ¿verdad? Que esos monitoreos de ATP lo que miden es si hay materia orgánica presente, que no es visible a nuestros ojos, pero que ahí está presente la materia orgánica. Si hay presencia de materia orgánica, significa que está sucio. Y lo tercero sería también los hisopados microbiológicos de la superficie, ¿verdad? Con esto nosotros verificamos lo que es la calidad de limpieza que se hizo y si se cumplieron los procedimientos que están establecidos. Si aún, ¿verdad? Nosotros decimos, no, ya está limpio, hice el procedimiento como era, pero en esa verificación de preoperativo sale malo, ¿verdad? O siempre sale mal. ¿Qué significa? Que tenemos que validar ese procedimiento. Es probable que en vez de hacerlo con un paste necesitemos un cepillo, o es probable que el químico que estamos usando o la concentración del químico no sea la más adecuada, o que simplemente el personal pues no lo está haciendo de la manera correcta. Entonces, para eso es que se validan todos los programas. El programa de control microbiológico, pues su meta pues es, miren, muchas veces nosotros decimos, ponemos como acción o ¿cómo se llama? Medida de control, el monitoreo microbiológico, decimos. Eso es como tener un muerto y le estamos haciendo la autopsia, ¿verdad? Ya con la leche derramada ya no hay que estar llorando, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, a veces abusamos de ese programa de prerequisitos y lo ponemos en todo. Ah, las buenas prácticas, ¿cómo lo voy a controlar? Monitoreo microbiológico. La limpieza, ¿cómo la voy a controlar? Monitoreo microbiológico. Todo es monitoreo microbiológico. Y no, ¿verdad? Este no es un programa preventivo. Valga esto, ¿verdad? Mencionarlo. No es un programa preventivo el monitoreo microbiológico. El monitoreo microbiológico es un programa de verificación, de validación, que también estamos haciendo las cosas, pero no previene nada, porque esto es como ya tener el muerto, ¿verdad? Y ya, ¿qué nos queda? Solo ponernos a llorar, no podemos hacer nada. Era cuando estaba enfermo que tuvimos que haber hecho algo. Entonces, eso nos sirve a nosotros también para mantener, ¿verdad? Las exigencias relacionadas al HACCP, para nosotros poder demostrar que realmente estamos cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios. ¿Qué se monitorea microbiológicamente en una planta de alimentos? Todo, ¿verdad? Todo lo que tenga contacto directo o indirecto con el producto. Es decir, el producto propiamente,
lo que son materias primas, por ejemplo, el agua, el hielo, si usamos ingredientes, ¿verdad? Azúcar, sal, se monitorea todo, ¿verdad? Las superficies, las tuberías, ¿verdad? Las mangueras, las manos del personal, los uniformes de las personas, las botas o el calzado que se utiliza en la planta, los drenajes, el techo, el ambiente, todo se puede monitorear microbiológicamente porque las bacterias pues tienen esa capacidad de poderse esconder en algún lugar y luego propagarse si no se tienen los controles adecuados. Así como se debe limpiar todo, también se debe de monitorear todo, porque este es el método que nos ayuda a verificar la eficiencia de la limpieza. El programa de control de plagas, pues, la meta es manejar una población de plagas. Si ustedes se ven, aquí la palabra clave es manejar, controlar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo tener mis controles dentro de mi planta, ¿verdad? Dentro del perímetro de lo que es las instalaciones, pero no puedo tener controles de mis vecinos. No puedo meter la empresa dentro de una burbuja, ¿verdad? Donde no van a entrar ningún tipo de plagas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Poner dispositivos, ya sean, esos dispositivos pueden ser cortinas de aire, cortinas plásticas, trampas, ¿verdad? Estaciones de cebo, insecteras, ¿verdad? Etcétera. Todos esos dispositivos que yo pongo para controlar las poblaciones, que me miden, ¿verdad? Qué tan infestada o qué tanta población de plagas hay dentro de mis instalaciones. Pero también es importante que el control de plagas se haga a través de lo que es la limpieza, el orden y la limpieza. Quitar todos aquellos criaderos, todo aquello que pueda promover la proliferación de las plagas, ¿verdad? Y hoy por hoy ya no solamente se habla de plagas cuando hablamos de ratones, hablamos de, por ejemplo, de moscas, zancudos, ¿verdad? Todos esos animalitos que todo este tiempo los hemos conocido como plagas, sino que también ahora hablamos de plagas exóticas, como por ejemplo los geckos, ¿verdad? Que no son animales propiamente de aquí del país, pero que hoy por hoy los vemos por todas partes, ¿verdad? Y esos animales no pueden estar dentro de una planta de proceso. ¿Verdad? Aunque usted diga en su casa, no, son buenos porque se comen los zancudos, pero en una planta de proceso no pueden estar. También, ¿verdad? Otras faunas no deseables, como por ejemplo gatos, perros, u otro tipo de aves, ¿verdad? Entonces, toda esa fauna no deseable también son controladas a través de este programa. Entonces, el programa de mosca, ratón, ratas, zancudos, sino que se ha ampliado también a este tipo de fauna que no puede estar presente dentro de unas instalaciones. En experiencia, puedo, ¿verdad?, comentarles como lo que nosotros nos ha sucedido es que aquí a la parte de la planta, pues hay un wincher, se llama, es un lugar donde llegan los pescadores, ¿verdad?, en sus lanchas, y ellos ahí limpian pescado, etcétera. Entonces, ya se imaginarán la cantidad de y está a la par, ¿verdad? Solo nos divide un muro de menos de 2 metros. Entonces, esos gatos habían poblado, ¿verdad? Aquí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué medidas de control estamos haciendo para ahuyentarlas? En el caso de las fincas, ¿verdad? También hay una población de aves que son aves de repente estacionarias, son aves migratorias, ¿verdad? Que ellas se mueven de los lugares fríos a los lugares cálidos. Cuando está en invierno en los países del norte, entonces, o en los países del sur, ellas migran, ¿verdad? A los trópicos a buscar ese calor. Entonces, esas aves migratorias, por ejemplo, se anidan a la orilla de una laguna y sus heces pueden estar causando salmonela, ¿verdad? En el ambiente y por ende el producto puede venir desde origen con salmonela. Entonces, siempre vemos que ahorita, por ejemplo, esas aves migratorias también no siempre es en los mismos meses, ¿verdad? Mueven esos meses por el tema de los fenómenos del niño o de la niña que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, ahorita en los meses de agosto, septiembre, son los
meses donde esas aves migratorias están mayor, ¿verdad? Ubicadas en las fincas. Y es donde nosotros debemos de tener mayor control. ¿En qué? En temperatura y en tiempo, ¿verdad? Porque no puedo eliminar las aves, obviamente, ¿verdad? No puedo erradicarlas. Pero sí, ¿verdad? Lo que yo puedo hacer es tomar acciones sobre el producto para evitar que esa salmonela crezca y pueda venir aquí a la planta. También tenemos lo que es el control de químicos, ¿verdad? Ya que los químicos se utilizan mayormente en lo que son los programas de limpieza de la planta, pero también, ¿verdad? Puede usarse para otras actividades como el de control de plagas, por ejemplo, para también lo que es la calidad, mejorar la calidad de agua, potabilizar el agua. Entonces, vamos a tener químicos, ¿verdad? En la planta, pero deben de mantenerse en un ambiente, ¿verdad? Donde la contaminación química cruzada, ¿verdad? Ya sea intencionada o no intencionada, no suceda, ¿verdad? Entonces es reglamentado identificar y requieren licencia, ¿verdad? Todos los químicos que nosotros utilizamos tienen que tener todos sus permisos de acuerdo a la organización o la entidad que los emita, ya sea ARSA o SENASA. Deben de estar controlados sus inventarios, tenemos que tener sus hojas de seguridad y debe de tener también un etiquetado de reuso o la disposición que se hace cuando hay algún derrame, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos, verdad? ¿Cómo los eliminamos, verdad? De manera segura, tanto para el ambiente, las personas y la inocuidad del producto. Entonces, este programa de control químico mira tres aspectos, ¿verdad? En los cuales puede llegar a afectar directamente en el caso que no se dé un adecuado control, que es el personal, la seguridad del personal, ¿verdad? Si no hay un adecuado control, la inocuidad del producto, si no hay un adecuado control, ya sea de manera intencionada o no intencionada, y también la parte ambiental, ¿verdad? Si suceden derrames y no o hay químicos vencidos, por ejemplo, ¿cómo los descartamos? ¿Cómo no promovemos, ¿verdad? Una contaminación ambiental. Entonces, desde esos tres sistemas, ¿verdad? De seguridad ocupacional, inocuidad y ambiental, nosotros tenemos que tener este tema de control de químicos. El almacenaje debe estar controlado, con acceso limitado, cerrado con llave, manejado por personal clave, ¿verdad? Que va a estar entrenado. Van a tener su separación por tipo y uso. Por ejemplo, los químicos que son de fumigación para el control de plagas, no los puedo almacenar en el mismo lugar donde guardo los químicos de limpieza para la planta o los de mantenimiento, ¿verdad? O los usados en las calderas o en los laboratorios. Entonces, todos van a estar separados de acuerdo a su uso. El programa de control de alérgenos es un programa reglamentario. Cuando vean este pie de página, ¿verdad? Donde dice FDA o puede aparecer las normas de la Unión Europea, significa que son reglamentarios, ¿verdad? Hay unos que, como les digo, son cubiertos desde las buenas prácticas o desde los POEs, entonces no requieren que ahonden mucho, ¿verdad? Pero hay ciertos programas que sí son reglamentarios y hay que abordarlos de manera individual, de manera obligatoria, aunque no lo requiera ninguna certificación, ¿verdad? Por así decirlo, pero si son reglamentarios debemos de tener. Entonces, en este caso, el control de alérgenos, sí, ¿verdad? La meta, pues, es controlar los alérgenos, ¿verdad? Y la posibilidad de contaminación con materiales alérgenos. Hay 11 tipos de alimentos que son denominados los alérgenos, ¿verdad? Son aquellos donde hay una población suficientemente grande para lo cual un gobierno, un país, ¿verdad? Una organización determina esto es alérgeno y una vez que es declarado alérgeno, entonces nosotros si hacemos uso de ese material alérgeno, es nuestra obligación declararlo en una etiqueta. Entonces, por ejemplo, los alérgenos que nosotros conocemos son el marisco, ¿verdad? Todos los productos pesqueros y mariscos son alérgenos, ¿verdad? Entonces, el camarón, aunque usted sepa, voy a comprar camarones, ¿verdad? Si yo voy al supermercado y digo, voy a comprar camarones,
es obvio que es camarón, ¿verdad? Y que es alérgeno. Igual hay que declararlo como un alérgeno. ¿Qué es lo que se hace? Es un mensaje de advertencia. Ojo, el camarón es un crustáceo y es un alérgeno, ¿verdad? Usted hace en el etiquetado la advertencia al público consumidor. Deben de identificarse los ingredientes ocultos. Puede ser que yo utilice, por ejemplo, en nuestro proceso nosotros usamos azúcar. El azúcar, para poderla blanquear, es sulfitada, ¿verdad? Es decir, utiliza sulfitos para poderla blanquear. Cuando esos sulfitos exceden de 10 partes por millón, esos sulfitos deben de ser declarados porque son alérgenos también. Entonces, en este caso, pues no usa más de 10 ppm, por lo tanto no lo declaro. Pero si yo utilizo metabisulfito de sodio en mi proceso, que como estamos, ¿verdad? En este rubro camaronero, el metabisulfito de sodio es un aditivo alimentario permitido para evitar la melanosis y conservar el producto. Pero el metabisulfito de sodio es un alérgeno, ¿verdad? Entonces, las personas, puede ser que yo no sea alérgica al camarón, pero sí soy alérgica al metabisulfito. Entonces, tengo que declararlo, ¿verdad? Como un ingrediente oculto que no es visible ahí, pero que sí lo lleva. Debemos de tener el cuidado, ¿verdad? De la recepción, el almacenamiento del producto. Estos programas también incluyen la limpieza, donde se hacen, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos un área que es específica para tocar o manipular productos con metabisulfito de sodio. Esa área está aislada por fuera, usa personal aparte, utensilios aparte, etcétera. Pero también de este otro lado, ¿verdad? De la planta, donde está la mayoría del producto que no lleva metabisulfito, en algún momento podemos hacer productos con metabisulfito, utilizar las mismas áreas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tiene que haber una limpieza, una validación y una liberación de que las superficies están libres ya de metabisulfito cuando ya se va a procesar productos que no tienen, ¿verdad? En este caso, si nosotros no vamos a estar haciendo, porque hay empresas, por ejemplo, de que no, yo no puedo estar limpiando cada vez, ahorita hago con menta, después hago sin menta y voy a estar limpiando y limpiando, entonces eso me quita mi tiempo. Entonces lo que hacen ellos es declarar todo, tiene metabisulfito por traza y así se quitan el problema de encima. Pero no todos los clientes, ¿verdad? Quieren eso. Los clientes en sus especificaciones le van a decir si lo quieren o no. Entonces hay que hacer cumplir eso. Debemos de tener el control de los proveedores. También si hay cambios en alguna formulación y el uso de las líneas, ¿verdad? Luego de un arranque, como les estaba mencionando anteriormente. El programa de quejas de cliente. Aquí pues lo que se pretende es identificar cuál es la causa raíz del problema, ¿verdad? Al cual el cliente se está quejando. Vamos a separar esas quejas. Las quejas de calidad son unas, las de inocuidad son otras, porque se van a abordar de manera diferente. Vamos a establecer funciones designadas, o sea, como departamento de aseguramiento y control de calidad, yo soy el responsable de administrar, contabilizar, asegurar que se resolvieron y que se le dio respuesta al cliente en lo que refiere a quejas. Pero si la queja está relacionada, por ejemplo, a algo de producción, un tema de etiquetado, un producto que no cumplió con especificaciones, etcétera, no es una queja para el Departamento de Aseguramiento y Control de Calidad, es una queja que de repente va a involucrar a 1, 2 o hasta 3 o 4 departamentos de manera conjunta. Entonces, debe de trabajarse en función de que aquella queja sea resuelta por el departamento o por el área que tiene que ver con la queja, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de funciones designadas. Deben de haber procedimientos de cómo se manejan, ¿verdad? Se identifican, se procesan y luego cuánto tiempo damos la respuesta a nuestro cliente. El programa de buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Que como les decía, abarca un montón de aspectos que se pueden llevar como programas por aparte, ¿verdad? Este es un programa reglamentario, lo pide el Código Federal de Regulaciones de la FDA, ¿verdad? Entonces, tiene lo que son el control del personal,
lo que tiene que ver con higiene, ¿verdad? Y cómo debe ser la persona manipuladora de alimentos, el tema de calidad de agua, que requiere la potabilización de agua, la fuente, ¿verdad? Cómo se trata el agua, cómo se limpian los reservorios, el tema de mantenimiento de equipos, ¿verdad? Mantenimientos preventivos, qué tipo de grasas deben de ser usadas, qué tipo de materiales, ¿verdad? Pinturas, acero inoxidable, epóxicos, ¿verdad? Etcétera. El programa de política de vidrio y plástico quebradizo, en donde el vidrio está prohibido en todas partes, ¿verdad? En una planta eso es algo peligroso, ¿verdad? Porque se confunde fácilmente con el hielo, por lo tanto es prohibido. Entonces, en el caso de las luminarias, que no hay otro tipo de material, pues tienen una protección plástica. Materia extraña, ¿verdad? Y fluidos corporales. Bien, vamos con nuestra segunda llave del sistema integrado de la calidad, que es la inocuidad. Entonces, la inocuidad se llama también el programa de seguridad alimentaria y es abordado por lo que es el HACCP. Cuando hablo de hazard, ¿verdad? O la inocuidad, se refiere, ¿verdad? A que las condiciones o el conjunto de condiciones para que nosotros tengamos alimentos seguros, saludables, ¿verdad? Debemos emplear medidas necesarias para la producción, almacenamiento, distribución, es decir, en todas las etapas del proceso, para asegurar que no representan un riesgo para la salud del consumidor, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de inocuidad, esa es la palabra clave, que no representan un riesgo para la salud. Es reglamentario y es demandado por los clientes. Si no, díganme ustedes, digo yo, no es negociable tampoco. Ustedes van a un restaurante, se sientan, ¿verdad? Y le dicen a la persona, mire, quiero un plato de comida que no me vaya a hacer daño ni me dé diarrea. Aquí ustedes no decimos eso nunca, ¿verdad? Porque es algo obligatorio, ¿verdad? Es algo que esperamos, que aquella comida no nos va a hacer daño. ¿Y qué sucedería, por ejemplo, si el dueño del negocio les dice, mire, tengo este pescado relleno de camarones con churrasco y tengo aquí, y perdón a los que tenemos hambre, ¿verdad? No he desayunado tampoco, pero ¿qué tal aquel plato gourmet, ¿verdad? Un banquete que les están ofreciendo y les dicen, se lo voy a dar gratis, ¿verdad? Lo único es que este plato tiene salmonela y por eso lo estoy regalando. ¿Lo aceptaría usted? ¿Verdad que no? Porque la inocuidad no se puede negociar, tiene que ver con la salud del consumidor. Desde que le salga, por ejemplo, una piedra, un tornillo a la persona y le quebró un diente, le está afectando la salud. Entonces, eso tiene que ver con inocuidad alimentaria. Si, por ejemplo, le salió un pelo en la comida, ¿acaso se va a morir porque se comió un pelo? No se va a morir. Entonces, eso no tiene que ver con inocuidad alimentaria. Esa es una condición indeseable relacionada a calidad, no a inocuidad. Inocuidad es todo aquello que es un riesgo para la salud del consumidor, ¿verdad? Entonces, ojo allí, porque cuando venimos y desarrollamos los planes HACCP o implementamos sistemas HACCP, empezamos a meter un montón de cosas o situaciones de que no tienen que ver con inocuidad. Siempre hay que verlo desde este punto de vista. Esto va a impactar en la salud del consumidor, ¿verdad? Entonces, en función de eso es que se selecciona o se filtra todo aquello que tiene que ver con el HACCP. Los peligros que se controlan a través del HACCP son los peligros biológicos, físicos, químicos y alergénicos. En este caso, en lo que respecta al camarón, pero también pueden haber peligros peligros radiológicos, por ejemplo, que no tienen que ver con nosotros, ¿verdad? Por la ubicación a donde estamos, etcétera. Pero estos 4 tipos de peligros son los que se controlan a través del HACCP. Biológicos tienen que ver con bacterias. Físicos, con materias extrañas que puedan irse en el producto y que puedan causarle un daño a alguien. Recordemos que cuando desarrollamos un HACCP, nosotros tenemos que pensar en la población vulnerable, gente que no es como usted y como yo, que miramos, sino que de repente puede ser un niño. ¿Qué pasa si un niño se traga un pedazo plástico o una estillita, verdad? Que iba en el camarón y no lo vio y se lo comió el niño. ¿Qué pasa, verdad? Con un anciano, con un producto que vaya
sobre el límite de permitido de metabisulfito de sodio, ¿verdad? Una mujer embarazada, una persona que es ciega, ¿verdad? Entonces, tenemos que pensar en la población vulnerable que va a consumir nuestros alimentos al momento de desarrollar un HACCP. No solamente individuos comunes y corrientes, ¿verdad? Dentro de la normalidad, lo que llamamos normalidad nosotros, porque puedo decir yo, no, pero es que si me sale un pedazo plástico y es color azul, yo lo miro y lo quito, ¿verdad? Yo lo voy a ver y lo voy a quitar, pero no sé esa población vulnerable si tenga la capacidad de hacerlo. Los peligros químicos, ¿verdad? Y los peligros alérgenos. Todos estos peligros son los que se controlan en el HACCP. La importancia de la inocuidad de los alimentos es que no puede trabajar la empresa siendo productiva, diciendo, ay, produje tantos millones de libras en este año, si no es adecuadamente llevada la inocuidad de los alimentos. ¿Por qué? Porque todo ese producto puede hacer de que lo detecten allá al llegar a la frontera, ¿verdad? Una autoridad competente. Puede ser que alguien, un consumidor, ¿verdad? Que compró en el supermercado, comió, se enfermó, o varios, ¿verdad? Y demandan. Entonces, esto nos hace que las empresas sean rentables realmente, ¿verdad? O si es detectado aquí mismo en la planta, puedo tener hasta 1.000.000 de libras cuarentenadas. Procesé 2 millones, pero 1.000.000 están en cuarentena, que no las puedo exportar ni vender. O que voy a hacer reprocesos, ¿verdad? Que eso es mucho más caro. Entonces, esto le da rentabilidad, estabilidad, hace más productivo y más competitivo a nuestra empresa, ¿verdad? Entonces, entre más inocuo vaya un producto, más posibilidades tengo de venderlo y accesar a cualquier tipo de mercado. La importancia de la inocuidad de los alimentos es que nos da acceso a mercados internacionales. Y aquí vemos en un ejemplo sencillo, que es el HACCP. HACCP es, por sus siglas, significa, ¿verdad? En inglés, análisis de peligros y puntos críticos de control. Pregunta de examen, ¿verdad? Análisis de peligros y puntos críticos de control. Eso es HACCP. Entonces, cuando yo digo, ¿qué es HACCP, verdad? En una forma sencilla. Es cuando usted ve los peligros que están presentes en su planta de procesamiento. Lo primero que usted tiene que hacer es un diagrama de flujo, por donde va a ir pasando el producto. Un diagrama de flujo o un flujograma, ¿verdad? Es el que nos describe todas las etapas del proceso. Una etapa de proceso es cuando la materia prima cambia de forma, ¿verdad? Si no cambia de forma, significa que no es una etapa de proceso, es una actividad dentro de una etapa de proceso. Entonces, yo entro en toda flujograma o todas etapas de proceso empiezan con una recepción y terminan con un despacho o un envío, ¿verdad? Entonces, lo recibo, lo pelo, lo lavo, lo almaceno, lo cocino, lo congelo, lo empaco, lo etiqueto, lo almaceno como producto terminado y luego lo despacho, ¿verdad? Esas son todas las etapas de proceso. Entonces, para cada etapa de proceso, yo voy a analizar qué peligros están presentes justamente en esa etapa de proceso, qué peligros yo puedo añadirle a mi proceso si yo pierdo el control de ahí, que ya hablamos qué peligros son, también pregunta de examen, peligros biológicos, físicos, químicos o alergenos, ¿verdad? Entonces, es como cuando yo estoy en mi casa, tengo un niño pequeñito, ¿verdad? Y yo digo, bueno, me toca ir a trabajar, me toca ir a la universidad, entonces yo voy a analizar, bueno, este niño aquí, ¿qué peligros puede estar expuesto? Ah, puede ser que vaya a tocar esos químicos que tengo abajo del fregatrazo, que vaya a meter los dedos al conector, que vaya a quemarse a la orilla de la estufa, porque de repente voy a poner a la abuelita que lo toque, la abuelita cansada, se pone a leer la Biblia, se queda dormidita en las tardes, ¿verdad? O viendo la novela, se queda dormida y me va a descuidar el niño. Entonces yo analizo todos esos peligros que pueden estar presentes, ¿verdad? En un proceso. En este caso, el niño va a ser el camarón, ¿verdad? Va a ser la materia prima, va a ser el producto, ese va a ser el niño. Entonces,
Luego yo establezco los puntos críticos de control, o sea, es decir, las medidas de control que yo voy a establecer para evitar de que ese niño se vaya a intoxicar, se vaya a electrocutar o se vaya a quemar, ¿verdad? Entonces, voy a poner esos químicos más arriba o lo voy a poner en un lugar seguro, voy a tapar, ¿verdad? O a sellar o a ponerle una protección a los tomacorrientes, voy a poner barrera en la estufa para evitar que el niño llegue y se vaya a quemar. Entonces, eso es HACCP, ¿verdad? Analizar los peligros en cada etapa del proceso, peligros físicos, químicos, biológicos y alergenos, evaluar los riesgos que hay presentes y determinar las medidas de control que vamos a tener. ¿Me entendieron lo que significa HACCP? ¿Estamos bien con la explicación? Sí. Ok. La definición de HACCP, ¿verdad? Es un enfoque sistémico. Aquí subrayamos la palabra sistémico, ¿verdad? ¿Por qué sistémico? Porque se hace de la misma manera siempre para evaluar los riesgos asociados con un producto y determinar los controles necesarios para minimizar. No siempre voy a poderlos minimizar o eliminar. En algunas veces los voy a minimizar y en otras los elimino, ¿verdad? Y cuando esos riesgos son eliminados, son a lo que nosotros llamamos puntos críticos de control, ¿verdad? Que son etapas de proceso propiamente para eliminar riesgos. Los demás, ¿verdad? Van a ser para minimizarlos o ayudarlos a niveles aceptables. Según la FAO, ¿verdad? El concepto que tiene dice que es un sistema, ¿verdad? Nuevamente aparece la palabra sistema, que identifica, evalúa y controla los peligros que son significativos para la inocuidad de alimentos. No el pelo que salió en la comida, ¿verdad? Sino aquello que es significativo para la inocuidad. ¿Ok? Los puntos críticos de control, como les decía, son etapas del proceso en las cuales se elimina completamente un peligro. Como el punto crítico de control, ejemplos, dentro de Empacadora San Lorenzo tenemos 3 puntos críticos de control. El primero es la cocción. Entonces, a través de la cocción yo puedo eliminar las bacterias, ¿verdad? La congelación lo que hace es poner a dormir las bacterias, pero ahí van a estar presentes siempre. Al momento de descongelar esas bacterias y si no se le da un manejo adecuado, esas bacterias van a comenzar a reproducirse. Pero la cocción, ¿verdad? Sí me elimina lo que es las bacterias completamente. Por eso hay que controlar las temperaturas y por eso se llama punto crítico de control. Otro punto crítico de control es el etiquetado. Este PCC es reglamentario, ¿verdad? Donde nos dice que tenemos que hacer una declaración de alérgenos y avisarle al cliente, ojo, este producto es un alérgeno. El otro punto crítico de control es la etapa de proceso del detector de metales, que me sirve para saber, ¿verdad? O conocer si lleva algún metal que se haya generado en proceso o que haya venido en la materia prima y no nos dimos cuenta. Quiero mencionarles, por ejemplo, que en las fincas se usan ahuyentadores de aves que son cohetes, ¿verdad? O a veces usan balines para ahuyentar aves. Hacen ruido y las aves se ahuyentan durante la cosecha. Entonces, en una ocasión sonaba el detector de metales. Lo que nosotros hacemos es que después pasamos el máster solo porque puede ser que el metal vaya en el cartón. Pasamos la bolsa. Si los empaques están en cajitas, pues se pasa cajita por cajita hasta que damos con el metal. Y en una ocasión no encontramos qué metal era. Tuvimos que pasar camarón por camarón y lo que encontramos fue un balín que estaba adentro del camarón en el tracto digestivo, o sea, lo había comido el camaroncito y quedó ahí metido en el intestino, ahí adentro de la carne, ¿verdad? Ahí fue donde encontramos el bendito balín. Entonces, esto, imagínense que eso se lo coma a alguien. No, fue falso, la alerta fue falsa, ¿verdad? No es nada de eso. Entonces, en función de eso también, cuando todos estos puntos críticos de control se desvían, ¿verdad? O no cumplen, entonces tenemos que aplicar acciones correctivas.
lo que les mencionaba acerca de las temperaturas, porque la cocción es un punto crítico de control y no el congelamiento, es porque uno elimina y los otros, nosotros lo que hacemos es dormir la bacteria. Entonces, dentro de cuando extremamos las temperaturas de menos 18 o arriba de 70 grados centígrados, en medio, ¿verdad? De esas temperaturas que estamos hablando a partir de los 5 grados hasta los 50, 60 grados centígrados, nosotros llamamos a eso una zona de peligro, es decir, el punto donde las bacterias crecen. De repente unas a 5 grados es su temperatura óptima, como otras a 50, 60 grados va a ser su temperatura óptima, dependiendo del tipo de microorganismo. El HACCP hoy en día, anteriormente, ¿verdad? Y remontándonos un poco a la historia, el HACCP surgió vine de la compañía Pillsbury, ¿verdad? Cuando esta compañía se encargaba de hacer las comidas a los astronautas. Y entonces ellos querían, ¿verdad? Que aquellas comidas fueran 100% seguras. Imagínense un astronauta con diarrea, ¿verdad? En el espacio. Entonces tenían que ir cero defecto, ¿verdad? Así inicia el HACCP. Luego de eso, ¿verdad? Vieron de que monitoreaban paquete por paquete, ¿verdad? Esto no era rentable. Entonces tenían que ver desde el inicio en toda la cadena medidas de control que fueran preventivas para que al final únicamente hicieran una evaluación aleatoria y vieran si su proceso había estado bien. Eso, así inicia el HACCP. Luego las compañías comenzaron a tomarlo como de manera voluntaria, ¿verdad? Aquellas compañías que querían tener la estrellita, el plus, querían acaparar más clientes, ¿verdad? Por razones comerciales, decían, yo tengo implementado un HACCP. Hoy por hoy el HACCP es reglamentario. ¿Por qué? Porque han surgido cambios en la industria y han exigido el cambio, ¿verdad? Que en la manera en que entendemos los conceptos de inocuidad. Hoy, ¿verdad? Tenemos poblaciones que son más exigentes, ¿verdad? Tenemos compañías de alimentos con una diversidad de productos listos para ser consumidos que requieren mayores cuidados. Gente, ¿verdad? Donde esos consumidores ahora, ¿verdad? Si nosotros también vemos al pasado, anteriormente, pues, trabajaba el hombre, la mujer se quedaba en casa, preparaba alimentos, etcétera. Hoy no, ¿verdad? Deben de ser alimentos ya listos para consumo, donde la gente tiene una vida tan agitada que va para su trabajo, pasa por una tienda, compró un paquetito de camarones como churros, se los va desayunando o se los almuerza. Entonces, los consumidores han cambiado su estilo de vida. Entonces, eso nos lleva a que estos sistemas de inocuidad sean reglamentados y demandados. Hay 3 tipos de HACCP, ¿verdad? O 3 aproximaciones del HACCP. Todos siguen los 7 principios básicos de HACCP. No voy a mencionarles esos 7 principios porque vamos a estar todo el día acá, ¿verdad? Pero sí quiero decirles que para lograr un HACCP hay que cumplir con ciertas cosas y luego llegar a esos 7 principios, ¿verdad? Pero cada uno difiere y son únicos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un HACCP calidad cliente. Es aquel HACCP donde el cliente es el que me va estableciendo los puntos críticos de control y me dice, mire, yo este producto quiero que me vaya completamente desvenado. No quiero que me lleve ninguna vena o ningún intestino. Quiero que vaya completamente. Eso debe ser un punto crítico de control. Está más enfocada en la apariencia que va a tener en el producto que quizás en lo que es la inocuidad. O viene, puede ser que me diga, mire, yo este producto no lo quiero tan recocinado, quiero que sea cocinado, pero no lo quiero así, que ustedes le pongan 72 grados. Solo pónganle unos 40, 35, que cambie a camarón rojizo y ese va a ser mi punto crítico de control. El cliente está enfocado más en lo que es la calidad y la apariencia del producto. Está el HACCP reglamentado, que es un HACCP genérico en el cual le dice el SENASA, que es el que nos regula a nosotros, nos dice, bueno,
tienen que cumplir con eso, tienen que tener buenas prácticas, tienen que tener un código, tienen que hacerlo así, ya sabes, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? De una manera ambigua, genérica. Y está el hazard científico. Cada planta, por ejemplo, no va a ser el hazard que yo tenga en empacadora igual al que tiene planta Santinés o el que tiene planta Litoral o el que tiene Service and Trading, no va a ser igual. Ninguno va a ser igual. ¿Por qué? Porque el diseño, la estructura, los equipos van a diferir de una planta a otra, ¿verdad? Entonces puede ser que los peligros que están presentes van a ser lo mismo porque es el mismo tipo de materia prima, pero la evaluación del riesgo, ¿verdad? O es decir, la probabilidad que llegue a ocurrir la contaminación al producto o el nivel de severidad va a diferir, ¿verdad? Esa evaluación de riesgo va a diferir. Es por eso que yo hablo de un hazard científico basado en estudios científicos, en literatura, en la experiencia que nosotros tenemos, en los históricos, ¿verdad? En nuestro diseño, es cuando nosotros nos ponemos a pensar y a ver, ¿verdad? Propiamente cómo se aplica todo aquello, ¿verdad? Todo el conocimiento científico que ya tenemos a nuestra realidad. El siguiente eslabón, ¿verdad? El sistema integrado de la calidad, que es la calidad propiamente dicho. Aquí vemos un sistema de gestión de control de calidad. Esto tiene que ver con la apariencia del producto, ¿verdad? Calidad es consistencia, es hacer las cosas bien siempre, ¿verdad? Puede ser negociable entre el cliente y el proveedor, es decir, la buena calidad, el cumplimiento de especificaciones va a ser bien pagado, pero si hay un error, si algo está mal, ¿verdad? Tiene mala apariencia, puede ser mal pagado, se lo van a aceptar, nadie se va a morir, pero va a ir a un mercado que no sea exigente. Esto se ajusta dentro de ciertos parámetros o rangos. A estos parámetros o rangos se le llama especificaciones del cliente. El cliente le dice qué temperatura quiere, qué peso quiere. Temperatura tiene que ver con inocuidad. ¿Qué peso quiere? ¿Qué conteo? ¿Qué tamaño? ¿Qué estilo? ¿Qué cantidad de efectos van a ser aceptables para él? ¿Verdad? ¿Qué sabor quiere que tenga el producto? Todo lo que es las propiedades organolépticas, la apariencia que va a tener nuestro producto al final. Aquí también vemos, ¿verdad? Lo que es un sistema de gestión de calidad en la cual vamos a tener requisitos generales, manuales de calidad y documentos, las políticas de la empresa, la responsabilidad de la dirección y la estructura de la organización, el compromiso directivo, la gestión de recursos, la revisión por la dirección y las compras y especificaciones. Importante recordar esto, ¿verdad? La calidad es un componente del sistema de gestión que siempre va a estar cambiando. ¿Por qué cambia? Porque la forma en la cual nuestros clientes nos van a pedir las cosas van a ir cambiando. Cuando esta planta inició, ¿verdad? Los clientes que nos pedían a nosotros, bueno, camarón, ¿verdad? Traído de la laguna y empacado en caja. Congélelo y pare de contar. Yo entré aquí a esta empresa hace 18 años, ¿verdad? Tengo ya de elaborar aquí. Y los clientes lo que pedían, producto pelado de venado, congelado, empacado a granel, ¿verdad? En paquete de 12 libras, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Esos eran los clientes que teníamos, ¿sí? QF crudo y cocinado. Hoy por hoy, ¿verdad? Nuestros clientes nos están pidiendo productos marinados en empaques pequeños, con cortes específicos, ¿verdad? Productos que ya llevan agregadas salsas y cosas, ¿verdad? Que ya van directos al consumidor. Entonces, la calidad va a ir cambiando porque es negociable y va cambiando también de acuerdo a los requerimientos o las especificaciones. Pero es importante saber que esos cambios en la calidad hay que mantenerlos dentro de los parámetros acordados. ¿A qué llamamos parámetros o criterios acordados? A las especificaciones, ¿verdad? Se lo vuelvo a recalcar, son las especificaciones. Eso es como el librito que nos dice a nosotros qué es lo que le vamos a mandar al cliente. La calidad depende del control que tenemos desde la materia prima hasta el producto terminado. Yo no puedo meterle calidad a algo que ya, a una silla que ya está terminada, ¿verdad? A su computadora, a su teléfono. ¿Cómo le meto la calidad a eso?
La calidad tuve que haberla hecho desde que escogí los materiales con el cual iba a realizar o iba a elaborar aquella silla o iba a hacer aquel teléfono, ¿verdad? Porque ya terminado no podemos hacer nada. El control de calidad, ¿verdad? Propiamente involucra la evaluación de las características físicas del producto, la medición de pesos, la evaluación sensorial, la evaluación organoléptica, todo aquello que tiene que ver con la apariencia del producto, pero que no va a afectar la salud y la seguridad del consumidor final. Cuando hablo de propiedades organolépticas, ¿verdad? Me refiero al sabor, al color, crujientez, apariencia, jugosidad que va a tener nuestro producto. En nuestro caso, ¿verdad? Ahí poniéndoles un esquema, ¿verdad? Para que ustedes se hagan una idea. Nosotros el producto venimos probándolo desde las fincas. Una vez que ya se va a cosechar, también le hacemos pruebas organolépticas, le hacemos en nuestra planta de descabezado que está en Cadelpa, le hacemos al recibirlo aquí como materia prima en Empacadora San Lorenzo y lo hacemos también una vez que el producto ya está como producto terminado. Y el cuarto eslabón, ¿verdad? El sistema integrado de la calidad es la integridad que tiene que ver con la vulnerabilidad y la defensa de alimentos. Entonces, tenemos un análisis de vulnerabilidad que mira dos aspectos. Una es la contaminación intencionada por un empleado resentido, por un grupo extremista, ¿verdad? Que tienen odio, por ejemplo, a la empresa privada, odian a la compañía en la cual usted trabaja y tienen que hacer algo, infiltran a alguien. Entonces, para ello, yo tengo que tener un programa de defensa de alimentos que mira la parte de adulteración, sustitución, ocultación, falsificación o dilución de los alimentos, ¿verdad? Entonces lo hacemos con fines intencionados. Puede ser por alguien que quiera causarle un daño a nuestra empresa o al producto o a la marca, o puede ser promovido desde la misma alta dirección. Por ejemplo, yo voy a agregarle fosfatos, ¿verdad? Que es muy de moda usarlo eso en las plantas de camarón. Voy a agregarle algún tipo de fosfato para que en lugar de ser esta talla chiquita se me convierta a 2 tallas más grandes el camarón. Y no le voy a decir, ¿verdad? Voy a ocultar ese ingrediente en la etiqueta. No le voy a contar a mi cliente. ¿Para qué? Para que me lo paguen más, ¿verdad? Hay fines económicos que me están haciendo de que yo oculte ciertos ingredientes en el producto. Hay productos, ¿verdad? Hay 5 tipos de alimentos que son los que se prestan más a la ocultación y a la adulteración. Por ejemplo, la miel. Ustedes ven muchas mieles que le agregan azúcares, ¿verdad? Y esas cosas. El café es otro alimento, ¿verdad? Muy delicado en este tema de adulteración. Entonces, también puede ser, por ejemplo, nosotros, el producto, nuestros clientes nos lo compran como certificado ASC, que es una auditoría, ¿verdad? O un tipo de certificación que es desde los laboratorios, ¿verdad? El alimento, inclusive, va o ASC o Global Gap, todas esas certificaciones, toda la cadena de suministro la vienen certificando. Entonces puede ser que yo le compre producto a un productor X que no tiene nada que ver y luego lo meta aquí a la planta y diga, ah, sí, no, ese producto es certificado y se lo venda al cliente. Eso se llama falsificación, ¿verdad? Y es un tema de fraude. Entonces, todos estos análisis de vulnerabilidad tienen que ver con la integridad. Otro es aquel que no es de manera intencionada, que es errores, ¿verdad? Por ejemplo, el muchacho era nuevo, el que imprimía etiquetas y no declaró los ingredientes, o le puso la talla que no era, o puso el peso que no era, o no se lee bien la fecha de caducidad, la fecha de elaboración. Todas las declaraciones que van obligatorias que deben de ir en una etiqueta que por error se sustituye alguna de ellas, ¿verdad? Entonces va dentro de este programa de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque hacen que el producto ya no sea íntegro. Si usted dice que es camarón de la talla tal, que lleva tanto peso, ¿verdad? Que lleva 10 libras, 11 libras, que va empacado de esta manera, que lleva tales ingredientes, todo lo que usted dice,
¿verdad? Que lleve el producto, declara en esa etiqueta, es lo que debe de llevar. No debe ser alterado nada. El programa de integridad también hace una gestión de verificación. También se lleva lo que es la trazabilidad del producto en caso de que haya un error o en caso de que nos demos cuenta de alguna contaminación intencionada. Y debemos de tener también la protección contra el fraude en toda la cadena de suministro, ¿verdad? ¿Cómo yo controlo si tengo, por ejemplo, los camiones y los monitoreo con GPS, la cosecha, cómo la monitoreo? Cuando llega, ¿verdad? Si tengo también cámaras de seguridad, si tengo control del acceso a ciertas áreas restringidas por un personal. Quiero mencionarles que este año, porque estos programas también se validan, se desafían, ¿verdad? Entonces este año hicimos un ejercicio para este programa de integridad y defensa de alimentos. Hicimos un ejercicio de intrusión. Metimos a un muchacho, ¿verdad? Intruso. Nosotros solo sabía el gerente y yo nada más de que íbamos a meter. Él no sabía ni quién era, ¿verdad? Solo lo sabía yo. A este muchacho pues le dimos todo, por dónde iba a entrar, a dónde iba a ir, qué iba a hacer. Lo que queríamos medir era la capacidad, ¿verdad? De nosotros de identificar a una persona extraña dentro de la planta. Si nuestra gente que encargada del monitoreo identificaba a aquella persona y también, ¿verdad? A qué lugares y qué tanto acceso podía llegar a tener esa persona. Entonces, bueno, el muchacho ingresó, ¿verdad? Con un carnet falso, ¿verdad? Entró por la posta, iba con una mochila, adentro de la mochila llevaba un paquete, que era un paquete X, ¿verdad? Pero estábamos simulando todo y así pues él pudo accesar a ciertas áreas dentro de las instalaciones. Con eso después, ¿verdad? Se evalúa nuestro programa de defensa de alimentos y vemos, no, necesitamos reforzar en qué áreas y qué puntos, ¿verdad? Entonces, es importante esos ejercicios de intrusión porque nos ayudan a determinar, y así como puede ser de otro tipo, ¿verdad? Nos ayudan a determinar qué tan fortalecido está nuestro programa. Bien, el programa de trazabilidad, que es también un programa de prerequisitos, pero lo he puesto aquí en este tema puntual de integridad, porque este programa de trazabilidad justamente sirve como una herramienta para nuestro programa de integridad y la meta pues es rastrear el producto en cualquier etapa en que se encuentre, ¿verdad? Desde la materia prima hasta el producto terminado, hasta saber en qué anaquel de dónde está, ¿verdad? Entonces identifica ingredientes, formulaciones, productos terminados, despachos, reprocesos, etcétera. Es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, ¿verdad? Entonces aquí la palabra clave es encontrar y seguir el rastro, ¿verdad? En todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento o la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Es como encontrar desde el ADN hasta a través de un código de barras en un producto terminado. El ámbito de aplicación es desde la materia prima, ¿verdad? La fabricación, la distribución y transformación y la entrega final al cliente. Todo eso debe ser trazado. Tenemos un código de barras y ese código o ese código de producto terminado me va a decir de qué finca proviene, qué día, qué fecha, qué año fue procesado, de qué laguna proviene, de qué finca, de qué laboratorio salió la larva, etcétera. Toda esa información me debe de llegar, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer ejercicios de trazabilidad al menos una vez al mes, ¿verdad? Nos dicen nuestras normativas para simular una situación real o potencial. Tenemos un tiempo establecido de 4 horas, ¿verdad? Es lo que se requiere. Y verificamos, ¿verdad? Qué destino se le dio al producto y evaluamos también los resultados. O sea, si fuimos capaces de 4 horas haber encontrado todo el producto, hacemos el balance de masa. Bueno, la frecuencia de 2 a 4 veces al año, pero nosotros nos piden una vez al mes, ¿verdad? El programa de retirada que tiene mucho, o recolecta, tiene que ver o está amarrado con la trazabilidad. No puedo hacer un retiro si no hago una trazabilidad primero para saber. Retiro es cuando hay
una gran queja, ¿verdad? Que nos obliga a remover productos del mercado, ¿verdad? Donde ustedes de repente han visto noticias ahí donde dice, si usted compró esta marca de cereal en tal lugar, de tal fecha o de tal lote, por favor devuélvalo, ¿verdad? Porque tiene un problema X. Entonces, o no compre la leche de tal marca porque lleva un problema. Entonces, eso es un programa de recolecta. Eso, o sea, que suceda eso en una empresa es lo peor, ¿verdad? Pero también este programa nos pide que nosotros hagamos un ejercicio, perdón, al menos una vez al año, ¿verdad? Para ver nuestra habilidad de volver, ¿verdad? A tener control de todo lo que mercancías contaminadas que pudiésemos haber vendido. Las normas de certificación, ¿verdad? Que como les decía, es parte de, ¿verdad? De un sistema, nos ayudan a asegurarla y son el pase o el pasaporte para accesar a los diferentes mercados. En este caso, pues, Empacadora San Lorenzo y Grupo Orange Marinas, pues, están certificados con BRC, ¿verdad? Tienen que ver con inocuidad alimentaria propiamente, para plantas de alimentos. BRC, que tenemos 4 estrellas, ¿verdad? Alimento, laboratorio, la finca y la planta. La certificación ASC, que viene desde las fincas. La certificación Global Gap, que también abarca desde el laboratorio. La ISO 17025, que es la acreditación del laboratorio, en este caso el laboratorio de microbiología. La certificación Mark Spencer, que es propia de la marca de los ingleses, ¿verdad? Que es uno de nuestros principales clientes, en los cuales para poder accesar al mercado y a la marca Mark Spencer tenemos que estar aprobados y es una certificación como cualquiera de estas otras, un poco más dura o más rígida. La certificación Fairtrade, que es una certificación social totalmente, ¿verdad? Todos los productos que se venden con este sello Fairtrade, el cliente, ¿verdad? Que compra estos productos paga una cuota que después regresa y es usada para los empleados, ¿verdad? Que ganan salario mínimo. La certificación SEDEX Meta, ¿verdad? Que tiene que ver con ETI, al igual que la empresa segura, que es una que se da aquí localmente. Bueno, entonces, aquí viendo un poco de lo que es la empacadora, ¿verdad? Tenemos dos tipos de líneas de proceso producto, que una es la línea de crudo, en la cual tenemos empaques en block, en IQF, que es un congelado individual, el escaldado, que es ligeramente cocinado o precocido, ¿verdad? El camarón salmuera, que se congela en una salmuera de sal y azúcar y luego se seca en un IQF. Las líneas de valor agregado, ¿verdad? Que es cuando quitamos la cáscara, hacemos cortes, quitamos la vena del camarón. Y la línea de producto congelado y cocinado, ¿verdad? O cocinado y congelado, ¿verdad? Entonces aquí el producto pasa por un túnel de cocción, se cocina, se enfría, luego se congela y se empaca. Ustedes si tienen preguntas. Ha estado sumamente desarrollado todo el contenido, amplió mucho más, diría yo, que en otras ocasiones. Y realmente ha sido bastante amplio. Creo que los jóvenes van a tener que escuchar nuevamente la conferencia porque le comento que varias personas de los jóvenes no se pudieron incorporar por la señal. Creo que también esta situación de las lluvias altera la parte de conectividad. Entonces los jóvenes no se pudieron conectar completamente. Algunos entraron hasta hace poco y otros estuvieron menos tiempo. Entonces ha sido un poco complicado. Yo creo que en este caso vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a hacer que ellos pues vuelvan a escuchar la videograbación que yo la tengo que convertir, ¿verdad? Y no sé si algunos de los jóvenes que estuvieron desde el inicio pudieran hacer alguna pregunta que no esté en la guía, pero que ellos tengan alguna consulta, porque la ingeniera Ani desarrolló toda la información. Entonces, para que no vuelvan a repetirlo
las preguntas, me gustaría mucho escuchar a Gabriel, a Génesis o a Isaac, si tienen alguna pregunta, o a Leonardo, o Lady, por ejemplo, o Luis Fernando, por ejemplo. ¿Podrían habilitar sus cámaras, por favor, para poderlos ver que todavía están con nosotros? Gracias, Leonardo. Gabriel, Lady, Luis Fernando, gracias. Daeri, muy bien. Génesis. Gabriel todavía no ha habilitado su cámara, pero me gustaría saber si alguno, Lady o Génesis, tiene alguna pregunta. Hasta acá, Isaac, Luis Fernando. ¿Me escucharon? ¿Sí? Pero tienen que habilitar los micrófonos. Isaac, tienen que habilitar los micrófonos. Si tienen alguna duda. No, no, yo No, no no. tengo ni nada. Ya. Muy bien. ¿Los demás? No. No, no. Bueno, Gabriel. No. No, ya, bueno. Entonces, solo quiero pues agradecerle a la ingeniera Annie por todo su tiempo, porque realmente las explicaciones que les desarrolló durante toda la conferencia son bien específicas y basadas en la experiencia y les dio bastante elementos. De hecho, quiero decirle, ingeniera Annie, que varios de los elementos que usted mencionó van a venir en el examen. Estos muchachos van a tener que prestar mucha atención al video porque mucha información clave que usted menciona va a venir en el examen. Se lo digo desde ahorita, todos los jóvenes tendrán que escuchar porque como tuvimos la interferencia, la conectividad, no pudieron estar del inicio, entonces vamos a tener que complementar en el examen con la evaluación. Entonces, no sé si alguno quiere expresar algunas palabras para la ingeniera de agradecimiento. Yo igual le doy las gracias, como siempre, infinitamente por su tiempo, por todo el conocimiento, por su experiencia y me gustaría que algunos de los jóvenes pudieran agradecerle. El agradecimiento es una virtud también y es muy importante. No sé si alguno quiere hacerlo. Toma la Bueno, yo palabra. Ajá. ingresé un poco tarde. Con lo poco que logré ver y escuchar de la explicación que nos estaba brindando fue bien clara y concisa, nos explicó a detalle y en Sí, un lenguaje y de una manera hacer rápidamente. así es. Así es, así es. Muy bien. Entonces, felicitaciones. Muchísimas gracias, ingeniera Annie. Gracias a ustedes. Y estaríamos siempre, yo siempre subo estos videos y quiero pues agradecerle infinitamente siempre por su tiempo. Si existe la posibilidad de que los jóvenes puedan ver el recorrido, si no, entonces los voy a poner a ver los recorridos que ellos ya están grabados, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? En todo caso, muchísimas gracias, muy amable, sé que ha sido amplio toda la información. Sí, bueno, Muchísimas gracias a bendiciones. ustedes amén. Igual para ustedes que tengan bonito y bendecido día. Bye. Muy bien, bye, 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 bye.